Cedemos la palabra a la secretaria de Cultura, María Cristina García Sepúlveda. Querida familia de José Luis Cuevas, comunidad artística, señores y señoras. Estamos aquí para decirle hasta siempre a José Luis Cuevas. Hace algunas décadas, José Luis Cuevas escribió: quiero el arte de mi país, anchas carreteras que nos lleven al resto del mundo. Y con sus pinceles, lápices e instrumentos del artista local, abrió caminos para su creación y construyó puentes para la creación de México. Voz, imagen e idea de la cultura. Cuevas arrasó su tiempo y miró más lejos todavía. Puso los ojos más allá de las fronteras. Con arrojo trazó los mapas de esa aventura artística y salió al mundo para afirmarse mexicano y su inquebrantable universalidad. Perteneció a una generación de creadores que al trazar sus líneas y sus imágenes en el retrato de los personajes expresaron el alma del ser humano. Fueron suficientes sus trazos para hacer la biografía del tiempo y la crónica del hombre. Octavio Paz lo describió así en los versos finales de su poema Totalidad y Fragmento, que dedicó a Cuevas y a su obra. Desde el fondo del tiempo, desde el fondo del niño, cada día José Luis dibuja nuestra vida. Cuevas escribió su autobiografía desde muy temprano. Observador precoz, nos invitó a sus sueños, nos permitió conocer sus temores y una idea del mundo que fue perfeccionando con el paso de los años. Compartimos con él sus historias, su nacimiento en el callejón del triunfo, que tenía algo de presagio y de paradoja. Su paso por San Carlos, su pasión por la vida y sus divertidas y documentadas charlas en las que se entrelazaban recuerdos, personajes, películas, libros y viajes. Aprendió de Orozco y de Dostoyevski, de Sara y de Kafka, de Octavio Paz y de José Guadalupe Posada, quien Cuevas afirmaba había sido el primer artista contemporáneo de México. Leyó con pasión, escribió como reportero de sí mismo, documentó sus amistades, vivió como solo Cuevas podía hacerlo. Irreverente, profundamente original, generoso y visionario. José Luis Cuevas es sinónimo de libertad creativa, de búsqueda, de vanguardia y desde siempre, referencia y acontecimiento, ingenio y hallazgo. Te recibimos, José Luis, en este Palacio de Bellas Artes para decirte hasta siempre, José Luis, porque esta casa, la Casa de la Excelencia Artística, tiene capítulos inolvidables para la vida y obra de José Luis Cuevas. Te decimos gracias. Muchas gracias porque tu nombre estará asociado para siempre al arte, a la transformación, a la memoria y a la juventud permanente, a la ruptura y a la búsqueda, a la eternidad. En México agradecemos tu vida y tu talento. Octavio Paz, al que Cuevas admiraba de manera especial, lo definió así como sigue: artista carnívora,
cuya atracción principal reside en su gracia flexible, sus movimientos sinuosos, la velocidad elegante de su dibujo, la fantasía grotesca de sus figuras y los resultados con frecuencia mortíferos de sus trazos. Este artista pasa en un abrir un cerrar de ojos, sin causa aparente, de momentos de reposo plácido a otros de furia relámpagante. Descanse en paz, José Luis Pérez. Maestro Fernando González Cortázar, dirigieron las palabras. ¿Qué significa la presencia de las cenizas del bien querido de mis pueblos? Aquí, en el Teatro de Naranjito, como él mismo lo compuso, rodeadas por algunas de las obras maestras de este muralismo con los vestigios degradados, cuevas de la significa una sola cosa, y esta es importantísima: la continuidad de una cultura. Digamos que los muertos se reconcilian con los muertos, pero no solo eso, se reconocen como parte de ese Dios gigantesco, siempre cambiante, que es la cultura mexicana. Aquí vemos cuánta razón tiene Vicente Rojo cuando afirma que eso que se ha venido a llamar generación de la ruptura, de la que Cuevas fue columna central, debería nombrarse generación de la apertura. En realidad no hubo ruptura alguna, sino tan solo los cambios que ocurren a todo ser vivo, y el mismo Cuevas siempre se declaró deudor de sus. Hay en los dos, Orozco y Cuevas, el mismo genio, la misma potencia, la misma cultura crítica implacable y irreverente. Lo que Orozco lograba con sus largos brochazos sobre los muros, Cuevas lo hacía con sus acerados trazos de papel por la plancha. Ambos son como un machetazo que parte de dos su cuerpo y nos traga hasta la base. Cuando en abril de 1958 José Luis publica en el Elemento, suplemento México de la Cultura, su carta manifiesto a la cortina del Valle, pugnaba precisamente por la universalidad del arte mexicano, por su validez como parte imprescindible de la cultura del mundo, por abrir puertas y ventanas para dejar entrar y salir todos los aires y escapar del calabozo dogmático en el que la pérdida del talento, aunada a la cultura y la demagogia oficiales, nos tenían encerrados y del que pocos lograban escapar. Aquí se consolidó el incipiente, lento y difícil nacimiento de una renovada y global cultura mexicana, de la que Cuevas fue un animador y superador. El llamamiento, que conserva su entera vigencia, causó un enorme revuelo y fue escuchado por muchos. Poco a poco, en medio de polémicas sin fin, se fueron abriendo grietas en el movimiento. Pero nada de eso hubiera sido posible si no hubiera estado cimentado, respaldado por la magistral labor creativa de los profesores. Esto hay que enfatizarlo porque es musical. Su obra es uno de los puntos culminantes del arte mexicano de todos los tiempos, que destruyó para siempre el absurdo de creer que un dibujo o un grabado son intrínsecamente inferiores a un cuadro o un duelo.
su trabajo un poderío, una fuerza, una originalidad, una libertad y por encima de todo un talento que fueron para nosotros una verdadera reflexión. Pero eso es solo una parte y su mundo no era unidimensional en absoluto. Porque así como a veces, más que con las manos, su obra parece estar dibujada por las garras de una fiera, esto se expresa con un virtuosismo, una finura, una elegancia, un clasicismo, si se me permite la palabra, un humor e incluso una ternura que crean en su trabajo la tensión inquietante que es privativa del gran arte, que a mí tanto me intriga y me fascina. Esto es en Cuevas grandísimo artista, pero también existe en Cuevas personaje público que fue tan importante. De él solo voy a decir unas palabras con las que Juan María Ponce inicia el prólogo de Cuevas por Cuevas, la estupenda bibliografía que José Luis publicó en 1965, cuando ya éramos viejos amigos. Todo verdadero artista crea sus propios mitos, dijo el querido Juan, y tuvo razón. La creación de su personaje fue una faceta más de su imaginación, un verdadero y sostenido acto creativo. Durante una larga temporada, José Luis Cuevas y Carlos Monsiváis formaron una pareja invencible. Y luego vino su postulación como candidato independiente a diputado, algo impensable en aquel tiempo, y su mural efímero en la zona rosa, a la que posiblemente él mismo bautizó. A mí me atraía su amor por la farándula, en cuyas andanzas muchas veces lo acompañé, por el cine y por la cultura popular urbana, que subvertían el embaramiento y la solemnidad que caracterizaban el mundillo cultural de aquel momento. Leer los textos o las entrevistas de José Luis o asistir a una de sus conferencias era siempre un aprendizaje por su inteligencia y su lucidez, su asombrosa memoria y su recio soporte cultural. Y era también un recreo por su simpatía, su humor, su irreverencia, su ironía y su capacidad de polemizar mientras reía. Hoy, José Luis Cuevas nos ha abandonado y yo lo lloro. Pero su trabajo tan alto como inagotable, sus lecciones de valentía y audacia y su facultad para mirar tan lejos como pocos artistas pueden hacerlo, no se irán. Permanecerán porque, lo sepamos o no, son una parte de nosotros. Y Cuevas ocupará su sitio entre los más altos constructores de nuestra cultura, por igual la alta y la de todos los días. Yo quiero hacer un cariñoso recuerdo de Berta, dar un abrazo fuerte a su viuda de Cristo Carmen y otro igual a Mariana y otro igual a Mariana, Jimena y María José. Doy mis condolencias a México y al mundo, a la cultura y al arte, y dejo constancia
mi admiración y mi interminable gratitud para este hombre que, parafraseando a Pablo Paz, cada día dibujaba nuestra vida y nuestra sonrisa añado. Valores de este evento y a la vasta familia de José Luis que me permitan decir unas cuantas palabras. José Luis no fue un rupturista, fue un iconoclasta, el enemigo de los niños, el inventor de nuevas realidades. Es de alguna manera un símbolo de integración, apenas 2 años menor que él. José Luis hizo verdad en México lo que es fundamental en todas las culturas, la capacidad de renovación. Fue a la cultura y a las artes plásticas lo que Baudelaire pudo ser exprimido. Parecería paradójico desde el punto de vista de las posiciones políticas, pero José Luis fue también un precursor del cine. Él decía, en esta batalla contra los bolillos del arte tradicional mexicano,
que estaba en contra de los comunistas. En realidad estaba en contra del oficialismo. Realidad que moramos entre todos. Sí, entre el 68, entre las nuevas generaciones de artistas, entre los movimientos políticos por la tradición liberal. Hemos acabado con el arte oficial. Él llamaba feminista. Debo decir que José Luis respetaba profundamente las cualidades clásicas de los grandes autores. Los atacaba porque eran el dogma. Entonces, sobre José Luis es un adelantado de la libertad. Desde el punto de vista estético, es uno de los grandes dibujantes del español, de la línea de Durero y de los dolores de Goya. Y la otra parte de su personalidad, la parte compensatoria, expresa a través de la escultura monumental y contundente. José Luis no era un hombre fácil, era un hombre que se debatía entre la intensidad, el talento y la divinidad. Pero logró amasar la rebeldía de una generación. De alguna manera, o de muchas maneras, fue nuestro precursor, el precursor de una transición de México hacia el progreso. Yo no vine preparado para decir unas cuantas palabras, porque uno nunca está preparado para la muerte de los amigos. Solamente sé que hemos perdido un amigo entrañable que es seguido para las etapas de su vida, porque José Luis fue mucho más, no solo el artista que conocemos, que desarrolló una gran obra, pero también un hombre que hizo limón, digamos, el hombre extraordinario del cine mexicano, estuvo con nosotros en el grupo de 100, era un amigo muy generoso, que a mí me tocó conocerlo desde los años 60 y tomar un café con él en uno de los cafés de la zona rosa de la Mítica, una rosa cuando él supuestamente la nombró zona rosa. Me tocó tomar café con él, también en su casa de Galeana, con su esposa Berta, sus tres hijas, Mariana, Jimena y María José. Entonces, para mí, esa era la familia cánica, ordinaria de los hombres. Luego me tocó ir a su museo cuando Berta hizo todo lo posible para que se pudiera construir. Era el legado de José Luis, nuestro amigo. Me tocó ver a Berta luchando para que se construyera bien, me tocó ver cómo se erigía la llamada giganta, una escultura extraordinaria que yo quería mucho, porque uno de mis poemas favoritos de lengua francesa es el soneto de Baudelaire, La Giganta, que es uno de los grandes productos de la poesía francesa del siglo XIX. También la giganta de José Luis es una de las grandes esculturas del arte mexicano del siglo XX. Entonces, me tocó hablar con él de cine, de literatura, de poesía, oír hasta sus bromas, tenía bromas extraordinarias, hasta de Octavio Paz, que nos hacía reír, y precisamente cuando yo a José Luis, que ya estaba enfermo, que ya era poco, fue cuando yo le dije, oye, José Luis, cuéntanos el chiste de Octavio Paz. Entonces ya no se lograba. Entonces dije, la gran pieza de su repertorio
ya no lo recordaba. Algo estaba pasando en su vida, algo estaba pasando en su mente, y ya me encontré con otro concepto. A mí me va a quedar para siempre el misterio de José Luis estos últimos años. Como fue el misterio de México, el amigo secuestrado. Era otro. Pues no tengo. Yo recordaba realmente mucha tristeza la anécdota de Carlos. Cuando Carlos se estableció en México, decía que le había dado por bacho. Entonces, dije, José Luis no habrá caído miserablemente en la línea. Fue muy extraño todo, pero para mí, todos estos años, últimos años, así críticos, porque una mente brillante, artística, de humor, gracias a la amistad de todos los descansos. Y eso será un misterio para los presentadores del arte mexicano, para la crítica. Debo decir con toda sinceridad, yo vine a ver el cuerpo presente de los demás. Y me toca es por qué lo quemaron tan rápidamente. Eso es un misterio para la historia de la poesía.
estaba aquí.